beloved is mine, honey. Dodi, Dodi, Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Nos encuentras en YouTube y en Telegram. En la descripción del video encontrarás los enlaces. Hoy quiero compartir contigo un mensaje titulado Cataclismo, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Marcos en el capítulo 13, versículo 8. Te leo en el nombre de Yahshua y dice de la siguiente manera: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Amén. Y antes de comenzar, quiero describirte la palabra cataclismo desde el punto de vista etimológico. Y esta palabra viene básicamente de dos raíces griegas. La primera, kata, que significa sobre, contra o hacia abajo, y klosmos, que significa acción de mojar. O dicho de otra manera, voltear las cosas hacia abajo, cambiar las cosas para lo peor. En este caso, yo quiero hablarte de un desastre de grandes proporciones que afectará a todo el planeta y será producido por un fenómeno natural, en este caso un terremoto, que causará que todo se voltee hacia abajo y que, como su propio nombre lo indica, la palabra cataclismo traerá consigo algunos tsunamis que habrán sido provocados justamente por dicho terremoto. Tal y como dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Que habrá terremotos en muchos lugares, y eso es justamente de lo que te quiero hablar hoy, de un megaterremoto que está por suscitarse, que el Eterno me permitió ver en diferentes países del continente americano. Amados príncipes y princesas de Yahweh, hoy quiero compartir con ustedes una visión que Elohim me ha venido confirmando en estos últimos días. Y aunque ya he hablado en otros videos de grandes terremotos que Yahweh me ha mostrado, hoy quiero ampliarles el panorama, porque conforme van pasando los días, Yahweh ha tenido a bien ampliarme la visión respecto de esta gran hecatombe que está por acontecer en el planeta, y específicamente en el continente americano, desde el área de la zona norte hasta la Patagonia, en el sur del continente. Y les voy a ejemplificar con algunos mapas del continente americano en la zona norte, en América Central y en América del Sur, con algunas líneas en color negro de cómo Yahweh me ha mostrado que se suscitará dicho terremoto o cataclismo. Porque al temblar quiero que entiendas que también se suscitarán tsunamis. Por eso es que el título de este mensaje es Cataclismo. Y quiero comenzar con la primera experiencia que tuve, donde iba volando de mano de Yahshua y viendo desde el cielo cómo se iba erosionando y abriendo la tierra a gran velocidad, como consecuencia de un gran terremoto que se suscitaba inicialmente en el estado de California, en el oeste de los Estados Unidos. Y aunque de todos he sabido la trayectoria específica de la falla de San Andrés, hoy yo quiero reiterarte que ese gran terremoto que vi estando suspendida en el aire y que iniciaba con grandes estruendos, que era evidente que venían de debajo de la tierra, de los estratos inferiores, que estaban fallando y colapsando y causando grandes estruendos y que se escuchaban a varios kilómetros a la redonda. Al momento que la tierra empezaba a temblar y el suelo se empezaba a agrietar, a abrir y a erosionarse, de modo que las aberturas eran tan anchas y profundas que los edificios, calles y colonias enteras colapsaban en un instante y sucumbían,
y se hundían en un segundo. Y la devastación era tan grande que casi al instante sentí desfallecer y ya no pude hablar. Se me fue el habla del impacto y sentía que me iba a desmayar, pero la mano de Yahshua apretó mi mano y recobré fuerzas y podía seguir viendo la escena, pero seguía sin poder hablar. Y vi desde el aire cómo parte del estado de California se fracturó y se hundió en el Océano Pacífico Norte. Pero la grieta y la fractura no correspondía a la grieta de la falla de San Andrés, porque Yahweh sorprendió a la humanidad asestando por sorpresa un duro golpe a la nación del Águila, en áreas geográficas cercanas a la falla de San Andrés, pero cortando la corteza terrestre por otro lado y otra trayectoria diferente a la falla de San Andrés y matando a miles de personas que no estaban apercibidas de que podría ocurrir dicho terremoto en esas áreas específicas de California, porque todo el tiempo pensaron que lógicamente la tierra se fracturaría específicamente por donde se encuentra la falla de San Andrés. Pero no fue así, ni será así. Yo lo vi. Y aunque sabemos que se activará la falla de San Andrés, yo vi que la grieta, la gran fractura que partía el estado de California, estaba más ensanchada y no correspondía a la línea de San Andrés, por lo que el factor sorpresa fue determinante para la gran ruina que ocasionó dicho terremoto. Y después de que se fracturó esa área de California, seguimos avanzando rumbo al sur, rumbo a México, y vi que la península de Baja California, norte y sur, se desprendió del territorio nacional mexicano, y específicamente Yahweh prácticamente destruyó toda la ciudad de Tijuana, Baja California. Entramos a la ciudad y volamos más abajo y vi que la destrucción era grande, en particular en la zona de Tolerancia. Era una calle muy larga. Había bares o antros a cada lado de esa particular calle peatonal de Tijuana. Y la calle estaba a reventar. Había transeúntes que iban caminando en ambos sentidos. Era algo así como Sodoma y Gomorra. La gente sencillamente no tenía pudor ni vergüenza de estarse drogando y manoseando a la vista de todo mundo. Y la ira de Yahweh era tan grande que en un abrir y cerrar de ojos toda la península de Baja California se partió y se separó del territorio nacional. Y al salir de Baja California seguimos volando, pero ahora más alto, y la tierra se seguía partiendo y fracturando y erosionando a gran velocidad por los estados de la zona norte de México y rumbo al Golfo de México. Y vi desde el cielo mientras me encontraba volando de mano de Yahshua que México se fracturó en 3 secciones. Primero fue arrancada con violencia la península de Baja California y luego la grieta fracturó en cuestión de segundos los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, hasta llegar al Golfo de México. Y la grieta que provocaba dicho terremoto, o fisura o erosión en algunas partes, era tan ancha que arrasaba a su paso con colonias enteras, llámese edificios, casas, calles, carpeta asfáltica, mobiliario urbano, personas, autobuses, y todo colapsaba y se hundía en un abrir y cerrar de ojos. Y todo fue tan rápido, porque te estoy hablando de segundos, solo segundos, que no hubo ni siquiera tiempo de que quien estaba en California, Estados Unidos, avisara a quien se encontraba en el norte de México. Todo fue de sorpresa, no hubo tiempo ni de decir un ay. En un segundo todo colapsó y desapareció de sobre la faz de la tierra. El terremoto y la catástrofe fue muy grande. Y aún recuerdo que al llegar al estado de Nuevo León era como si todo fuese en cámara lenta. Y empecé a ver atónita que se partía el estado de Nuevo León en 2 partes. Y al llegar a Santa Catarina la grieta se ensanchó y se tragaba literalmente todo a su paso. La ciudad casi toda entera desapareció. Pero al llegar a San Pedro Garza García, la grieta se ensanchó aún más.
Y comenzó a comerse todo valle poniente y valle oriente, y se fue al abismo. Todo colapsó, porque la grieta se ensanchó, y pocas casas quedaron a salvo hacia las faldas de la Sierra Madre. Y en fracción de segundos ya no había tiendas, ya no había supermercados, ni casas de bolsa, ni corporativos, ni centros comerciales. Todo se hundió, todo se perdió, todo colapsó en cuestión de segundos. Y oí la voz de mi Elohim que me decía, este es el juicio para quienes su Dios es el dinero. Todo sencillamente desapareció. La escena era totalmente desalentadora, era terrible. Ya no había por dónde transitar. El área metropolitana de Monterrey se dividió en zona norte y zona sur. Imposible en ese momento poder cruzar de sur a norte o de norte a sur. Las erosiones eran de cientos de metros hacia los lados y hacia abajo. Y todos los edificios y rascacielos sanpetrinos no se alcanzaban a ver de lo profundo que eran las grietas y de las grandes dimensiones del terremoto. Todo era desolación, desastre y calamidad. Y estando en San Pedro Garza García suspendida en el aire, solo vi que la grieta continuaba rumbo al Cerro de la Silla y Carretera Nacional, y el precioso Ruach HaKadosh me hizo saber en mi espíritu que iba rumbo al estado de Tamaulipas, hasta culminar en el Golfo de México. Por tanto, Estados Unidos y México, prepárense, porque temblará la tierra y causará un gran desastre cual nunca antes se ha visto. Y quiero completar esta palabra con las visiones que en estos últimos días Yahweh ha tenido a bien mostrarme acerca de más terremotos que se suscitarán en el continente americano. Y es que estando en oración vi dos nuevas grietas que se formaban en América Central y en América del Sur. Y la primera grieta que vi en América Central afectaba a Guatemala y El Salvador, que causaba grandes desastres porque este terremoto causará un grande cataclismo, que hará voltear todo hacia abajo y causará grandes tsunamis, particularmente en todas las naciones aquí involucradas que tienen zona costera. Y la segunda fisura o erosión que vi fue en América del Sur, una grieta que estará afectando Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Una grieta que seguirá la trayectoria de la cordillera de los Andes, desde los Andes septentrionales, los Andes centrales y los Andes australes. Es decir, una fisura o grieta que atravesará toda América del Sur, desde el norte hasta el sur, desde Venezuela hasta la Patagonia. Y es que, amados príncipes y princesas de Yahweh, la cordillera de los Andes es una especie de cicatriz de nuestro planeta Tierra, que no tarda en abrirse y en erosionarse, es decir, esa gran cicatriz que tiene nuestro planeta en breve se abrirá de nueva cuenta y causará grandes estragos debido al fuerte terremoto que involucrará grandes tsunamis en toda la zona costera de Sudamérica. Recientemente un siervo sudamericano tuvo a bien llamar al ministerio para solicitar oración por 6 líderes y pastores de una determinada congregación, 2 de ellos pastores entre superintendentes, tesoreros, secretarios, etcétera, de una cierta denominación. Y es que 2 de esos pastores habían tenido ya la osadía de robar las escrituras y los 2 edificios de dicha denominación. Y el resto de los 6, es decir, los otros 4, seguían en disputas por quién iba a tomar el poder en dicha denominación. ¿Quién se iba a hacer con el poder tomando la secretaría, la tesorería, etcétera? Y recuerdo que mientras oraba por dicha petición, mi Elohim tuvo a bien darme una visión. Y vi que mientras se disputaban las escrituras de los 2 edificios,
2 de esos 6 ladrones cayeron ipso facto al abismo, porque mientras discutían, justamente se suscitó el terremoto y cayeron de inmediato al abismo. La tierra se abrió y se los tragó a ellos 2. Y sin percatarse en dónde se encontraban, porque literalmente los vi en el infierno, ellos ahí seguían discutiendo. Mientras que los 2 verdugos que les habían sido asignados para torturarlos se burlaban y se carcajeaban de ellos. Pero como ambos se encontraban en una acalorada discusión, seguían sin percatarse que ya estaban en el infierno. Al instante, el par de verdugos los empezó a torturar, y la visión se cortó y ya no pude ver más de lo que se suscitaba en el infierno, sino que ahora mi Elohim me permitió ver lo que sucedía acá arriba sobre la faz de la tierra. Y es que los otros 4 de estos 6 habían logrado sobrevivir al terremoto. Se encontraban sobre la faz de la tierra y seguían discutiendo los 4 sobre quién se iba a hacer con el poder, porque es que el poder para ellos significaba dinero en efectivo. Estaban discutiendo por quién se iba a quedar con la mayor cantidad de ofrendas, sin percatarse que sobre la superficie de la tierra había ocurrido un gran terremoto. Y era tal la devastación que había muchos muertos. Poca gente había quedado viva. Y cuando finalmente estos 4 se pusieron de acuerdo, voltearon a su alrededor y vieron con sorpresa que ahora era el superintendente, el secretario, el tesorero, pero de una iglesia sin miembros, porque habían fallecido en su mayoría. Se habían quedado ya solo con los títulos nobiliarios y sin feligreses. El negocito se les había terminado. Y a su alrededor no había otra cosa más que mortandad, desgracia, calamidad y desastre. Amados príncipes y princesas de Yahweh, es necesario que unjamos nuestras casas, nuestras familias y que estemos a cuentas con Yahweh, porque el terremoto y el cataclismo que viene será de escalas nunca antes vistas, y será por sorpresa, y tomará a muchos desapercibidos y no tendrán oportunidad de nada, ni siquiera de arrepentirse. Es necesario que entiendas que nos encontramos en los últimos tiempos de esta dispensación. El Mesías ya viene, el tiempo está por terminar y es necesario que todo lo escrito en la Biblia acontezca. Terremotos, guerras, pestes y hambre. Apercíbete, Israel, apercíbete, manada pequeña, apercíbete, pueblo de Elohim, y recuerda que a su ira tiembla la tierra. Y es que Yahweh está airado mayormente por el pecado que se comete dentro de su redil, por el pecado de los pastores, por el pecado de los profetas, por el pecado de las ovejitas, por el pecado de los líderes, porque la novia de Yahshua tiene sus vestiduras sucias y aún se complace en seguirse ensuciando. ¿Acaso tú crees que practicando el pecado que practicas a escondidas, donde piensas que nadie te ve, serás salvo? Permíteme decirte que no. No será así, porque Yahweh está a punto de exhibirte y de exhibir tu pecado delante de toda la congregación. Y quedarás desnudo y avergonzado por tu soberbia, por tu arrogancia y por tu rebelión con que te has rebelado contra Yahweh. A ti te hablo hoy en este día, pastor que abusas de las ovejas, que les robas hasta lo que no tienen, que les robas hasta su propia dignidad, hasta amancillarlas. Vengo contra ti, dice Yahweh. A ti te hablo, pastor y líder ladrón, que has osado hasta robarte no solo las ofrendas y los diezmos, sino que ahora te ha robado hasta los propios edificios, es decir, los templos. Arrepentíos y convertíos, dice Yahweh, porque vengo con espada desenvainada contra todos aquellos que han comerciado con mi palabra y que han estado robando y estafando a mis ovejas. Vengo contra todos aquellos comerciantes de la fe o emuná
que hacen largas oraciones para saquear a mis ovejas. Vengo contra aquellos que nunca llamé. Vengo contra esos usurpadores de la fe que comercian con mi palabra. Vengo contra aquellos que algún día llamé y dejaron de buscarme porque sucumbieron ante el dinero y se fueron tras su Dios dinero y me abandonaron. Vengo contra aquellos a quienes llamé y claudicaron en el camino y decidieron abandonar mi llamado por volverse a los deleites temporales de este mundo. Vengo contra aquellos a quienes algún día llamé y se han vuelto vanagloriosos y engreídos y ya no me dan la gloria a mí. Vengo contra los profetas a quienes les he dado revelaciones para que aperciban a mi pueblo y por cobardía han decidido callar. Vengo contra todo aquel que ha estado viviendo doble vida, con una doble moral, que yo llamaría inmoralidad. Vengo contra todo aquel que algún día me conoció y decidió volverse al mundo dando mal testimonio y pisoteando así la sangre del Cordero, del Mesías. Por tanto, amados príncipes y princesas de Yahweh, es preciso que estemos en una búsqueda constante de nuestro Elohim, en oración, en ayuno, en vigilia. Es preciso que nos mantengamos vigilantes y con vestiduras limpias, para que lo que está por venir, que dicho sea de paso, no es nada nuevo, porque todo lo que está por acontecer en estos tiempos finales ya está escrito, ya todo está escrito, solo que Yahweh en su misericordia muestra a sus atalayas detalles específicos para que su remanente se aperciba, para que despierte y para que se prepare, para que no vaya a ser víctima del envenenamiento de su cuerpo a través del agua contaminada, para que no vaya a ser víctima del envenenamiento a través de la ropa nueva contaminada con nanopartículas que entrarán en su cuerpo a través de los poros, para que no vaya a ser víctima del veneno que están inyectando en los alimentos, en las golosinas, en los cereales y aún en las carnes, para que no vaya a ser víctima del veneno que seguirán inoculando en ya saben qué de la siguiente pandemia que se avecina, para que no vaya a ser víctima del envenenamiento de los aires, porque no solo contaminarán el agua, los ríos, los caudales y los mares, sino que también los aires, y es que ya lo están haciendo. Apercíbete, pueblo de Elohim. Porque vi contaminación en la tierra para que ésta no produzca, y vi contaminación en las aguas para matar a todo ser viviente en las aguas, y vi contaminación en los aires para matar a los hombres y a las bestias. Así es que, amado príncipe y princesa de Yahweh, prepárate, porque lo que viene vendrá como efecto dominó. Viene guerra, viene peste, viene gran desempleo, viene devastación, gran cantidad de muertos, viene luto a la tierra. Y la guerra nuclear que te anuncié en otro video está por estallar en cualquier momento, y el que escape de la guerra lo alcanzará el hambre, y el que escape del hambre lo alcanzará el terremoto, y el que escape del terremoto lo alcanzará la peste, y el que escape de la peste lo alcanzará la muerte. Hoy toco el shofar para anunciar que viene un gran cataclismo a la tierra, un desastre de grandes proporciones que afectará a todo el planeta y será producido por un fuerte terremoto de dimensiones nunca antes vistas, y que como su nombre lo indica causará que se agite el mar y provoque grandes tsunamis que harán que todo se voltee hacia abajo. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. Ani, the Dodi, I am my beloved is mine. Ani, the Dodi.
from my Savior when He gave His life for His bride, and I sing it for you now that you are mine. It's a song of redemption, of selfless love that I'm learning from Him, from God above. Now I sing it for you